y años el hombre siempre ha callado aquello que por temor no puede gritar, que está cansado de miserias y de injusticias, que está cansado de tanto y tanto soñar. Lo veré llegar más allá del silencio, lo veré sembrar en la tierra muerta, volverá también a sus sueños vacíos, a ese antiguo camino amplio y más seguro para un amanecer. Una venda siempre ha servido para no ver y callar lo que hemos perdido. El hombre ha considerado más conveniente dejar de soñar y no seguir la corriente. Lo veré llegar más allá del silencio, lo veré sembrar en la tierra muerta, volverá también a sus sueños vacíos, a ese antiguo camino amplio y más seguro para un amanecer. Desde Renca para el mundo, www.rencacontigoweb.com. Es la hora en Renca Contigo. Son las 6:57. En tu programa, Gente como tú, te invitamos a escucharnos todos los lunes de 20 a 21 horas con toda la contingencia nacional junto a nuestros invitados. En la conducción, Norma y Jaime, a través de Radio Renca Contigo. Nuestra programación está hecha para ti. Miércoles, 20-30 horas, Producto Nacional. Jueves, 19 horas, Pauta Abierta. Social, político, cultural y la música que a ti te gusta escuchar. Renca Contigo. Hola, muy buenas, una Moli por acá, una Ale por acá y pasamos para dejarte cordialmente invitado a nuestro nuevo programa Desconéctate y Conecta. En Radio Renca Contigo 107.5 FM, www.rencacontigoweb.com o en cualquiera de sus plataformas disponibles. Vamos a conversar acerca de experiencias cotidianas desde una mirada más empática y humana, así que no lo olvides. Todos los jueves a las 20-30 horas, la invitación es a desconectarte de la rutina y a conectar con nosotras. ¡Te esperamos! Radio Renca Contigo te invita a compartir en familia con la mejor parrilla musical. Tiramos toda la carne en estas fiestas patrias. La música no para durante 3 días de puro baile. ¡Di, di, di! 18, 19 y 20. Nuestros DJs listos para mezclar en el bailable de Renca. ¡Te esperamos! Felices fiestas patrias. Te desea
Tu radio, Renca contigo. Un matrimonio genial no ocurre cuando la pareja se une. Ocurre cuando una pareja imperfecta aprende a disfrutar de su diferencia. Renca contigo. Unos minutos para los que cambiaron. Comienza tu programa No Más, junto a Nelson Viveros. Todo el acontecer político, social y con grandes invitados para analizar la contingencia nacional en radiorencacontigoweb.com. ¿Dónde está Julia Chuñil? Hace 120 años exactamente, un día como hoy, pero hace 120 años atrás, Luis Emilio Recabarren, el padre del sindicalismo de la clase trabajadora de nuestro país, escribió un artículo en El Proletario, un diario obrero existente en Tocopilla, para referirse a las fiestas patrias. Comillas: muchas veces nos hemos preguntado ¿qué cosa celebra el pueblo en los días llamados del 18 de septiembre? Algunos, y sobre todo los burgueses, nos dicen: celebramos nuestra emancipación política, nuestra independencia como república. Mas, en realidad, dice Recabarren, de verdad la clase proletaria no tiene ninguna libertad ganada con el cambio operado en Chile el 18 de septiembre de 1810. Si alguna libertad tiene el trabajador, ella es la de morirse de hambre, vivir en la miseria o pasar toda su vida en el presidio. Para que veamos bien estas cosas, añade, para analizar su realidad debemos alejarnos un poco del fanatismo que nos empuja a creernos emancipados y a considerar cómo es nuestra independencia de la República. Nada, pero nada, tiene que celebrar el pueblo proletario en esta fecha, porque su libertad aún no la ha conquistado, dice Recabarren. Los que verdaderamente se emanciparon del yugo español fueron los ricos, pero no por sus esfuerzos, sino por los esfuerzos y sangre de los pobres. Los pobres eran pobres bajo el yugo de la monarquía española y pobres son todavía bajo el yugo de la monarquía chilena, llamada por San Carmo República Libre. Entonces, ¿qué celebran los pobres? ¿La emancipación de los ricos chilenos sobre los ricos españoles? Abre tus ojos, pueblo, y verás la verdad. La libertad no la tienes y debes prepararte para conquistarla, señalaba Recabarren en su escrito. Lo que hay de verdad, mirad las cosas sin pasión, es que un grupo de ambiciosos de poder y de dinero
y que hoy son llamados, entre comillas, padres de la patria, armaron a los esclavos de la colonia para hacer la revolución. Y una vez vencedores, ellos se apoderaron de la dirección de los pueblos y del dinero. Desde que se proclamó la República, los impuestos y las contribuciones han ido aumentando asombrosamente, hasta llegar a formar hoy día una renta de más de 150 millones de pesos anuales, que se roban y la malgastan entre los favorecidos y los ricos. ¿Qué toca al pueblo de toda esa renta creada en esta República Independiente? La metralla y los sables, el patíbulo y las cárceles, que con ese mismo dinero arrancado a su trabajo se les tiene preparado como premio cuando intenten reclamar justicia. Los proletarios que se precien de serios, estudiosos y amantes de la emancipación del pueblo deben comprender que es sumamente pernicioso contribuir a celebrar una fiesta que marca una nueva jornada de esclavitud para el pueblo. Es pernicioso porque la ignorancia hace creer al pueblo que en esos momentos se olvidan de las diferencias entre ricos y pobres, que si el rico le conviene porque así narcotiza por algún tiempo al pueblo, pero los trabajadores pierden, porque al calor de esos momentos los ricos aprietan más las cadenas con que se nos oprimen. ¿Qué patria tenemos en nosotros que no poseemos un solo pedazo de suelo, ni un techo donde descansar? ¿Qué libertad tenemos nosotros que no podemos andar, comer, gozar ni trabajar, sino bajo el peso de leyes abrumadoras y pasadas? ¿Qué celebramos entonces?, decía Recabarren al término de su artículo en El Proletario, diario de Tocopilla, de 1905. Un 16 de septiembre, igual que el día de hoy, hace 120 años atrás, escribía Recabarren esto. Soy Nelson Viveros Lagos y ahora comienza el programa No Más de nuestra radio Renca Contigo. Para comentar esta situación que planteaba Recabarren hace 120 años atrás, el padre del sindicalismo y del movimiento obrero chileno, tenemos a un destacado estudioso. Él es una persona que en el ámbito de las ciencias sociales se ha desarrollado extraordinariamente, tanto en distintos ámbitos. En historia, donde detenta un magíster, es doctor de investigación en ciencias sociales con la especialidad de ciencias políticas de la Flaxo en México, y en procesos políticos contemporáneos por la Universidad de Salamanca en España. Es postdoctorado en estudios latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México. Posee una amplia trayectoria de docencia de pre y posgrado y en gestión académica, destacando su desempeño como director académico del doctorado en procesos social y político en América Latina de la Universidad Arcis, coordinador de postítulo y posgrado de la Universidad Central. En fin, es un serio profesional de las ciencias sociales que hoy día estará con nosotros una vez más. Juan Carlos Gómez Leighton. Bienvenido, Juan Carlos, a este programa No Más de la radio Renca Contigo. Tiene su volumen apagado, dígale. Estamos esperando a Juan Carlos, que estaba recién conectado, ¿no? Tiene su micrófono apagado. El micrófono lo tiene apagado Juan Carlos Gómez. Tiene que encenderlo para que te podamos escuchar. Juan Carlos, enciende tu micrófono. Ese parece ser el problema.
Juan Carlos, entre sus áreas de investigación están los temas de Estado y sociedad civil y conflictos sociales en Latinoamérica. Ha publicado, entre otros, los libros Procesos Social y Político en la Historia Reciente de América Latina, de 1980 a 2010. Otro texto que ha escrito, Autoritarismo y Democracia en la Política Latinoamericana, Democracia, Ciudadanía y Política en la Sociedad Neoliberal Triunfante en Chile, entre 1990 y 2010. La frontera de la democracia, el derecho de propiedad en Chile, de los años 25 al 73. De ese espacio la historia tiene ese libro. Y otro de sus textos es La sociedad civil chilena y la preconferencia ciudadana contra el racismo, la xenofobia, la intolerancia y la discriminación, entre otras tantas publicaciones de sus ensayos en revistas y textos y libros y compilaciones variadas. Estamos esperando que se nos conecte Juan Carlos Gómez Leighton, nuestro invitado del día de hoy, con quien esperamos analizar precisamente lo que Luis Emilio Recabarren publicó el año 1905, un 16 de septiembre igual que hoy, o sea, hace 120 años atrás, donde los juicios que planteaban, ustedes los escucharon a través del texto que leímos. Eso fue publicado en uno de los tantos diarios que existía del mundo popular y de los trabajadores, todos desaparecidos. Hoy día cuesta encontrar alguna publicación en los medios establecidos que hablen de estos temas. Están todos excluidos de la televisión, la radio, los medios escritos. Los libros no son divulgados, los que se escriben, no. Por lo tanto, hay un silencio interesado en impedir que nosotros, el pueblo, que deberíamos ser soberanos de nuestro destino, conozcamos la realidad que existió en el país y conozcamos ideas, análisis y propuestas de gente que ha estudiado y sigue haciéndolo, ¿no?, de la realidad historiográfica de Chile. Un país que viene sufriendo una crisis permanente hasta el presente, que nos tiene con un alto nivel de desempleo, oficialmente dicen del 10%, pero la realidad supera lejos esa cifra, porque muchos que aparecen como personas empleadas, en realidad son personas que han desarrollado su propia iniciativa, ¿no?, en negocios pequeños, vendiendo sopaipillas, artículos artesanales que ellos mismos fabrican con sus manos, vendiendo ropa usada, en fin, cualquier medio que les permita poder subsistir. Son supuestamente trabajadores, pero no tienen contrato laboral ni tampoco ninguna de las leyes sociales que protegen a los trabajadores en sus desempeños laborales. Esa es la realidad de nuestro país, donde se hacen falta más de 150.000 viviendas para los chilenos que se ven obligados a construir medios con sus propias manos, ¿no?, en sitios despoblados, inhóspitos, para construir, levantar 4 tablas que les puedan permitir vivir con sus familias, porque no hay vivienda al alcance de sus capacidades. Y para colmo, si han ocupado un terreno que tiene algún dueño que lo tenía abandonado, ¿no?, ahora existe una ley de desalojo y se han estado produciendo desalojos de distintos campamentos donde miles de gente son abandonados, otra vez tirados a la calle, ¿no?, sin solución. Esa es la realidad que vive un grueso de la población nuestra, en trabajos precarios, de muy bajos salarios, con mucho abuso patronal, con una actitud de lo que hablaba justamente Recabarren, de semi-esclavitud en cuanto a que la gente tiene que estar callado de los abusos que se les cometen, porque
el peligro es perder su trabajo, ¿no? La fuente laboral. Esa es la realidad que tenemos con escuelas y sitios médicos, hospitales y centros de acogida de gente afectada en su salud en los barrios que no tienen los medios adecuados para poder hacer su tarea, con listas de espera interminables. Muchos de quienes esperan atención terminan fallecidos antes que pudieran tener la posibilidad de ser atendido por un médico que asegure, ¿no?, salud para las personas afectadas. Y la razón de todo esto es porque no tienen los medios para concurrir a la solución privada, que es el otro gran negocio, igual que el de la educación, donde la ganancia, el profit, como les llaman algunos sectores, para no decir la palabra gruesa, ¿no?, que es la burda ganancia. ¿Aló? ¿Me escuchan ahora? Ahí parece que estamos escuchando a... Nelson, ¿me escuchas? Ahora te estamos escuchando, sí, bajo, pero te escuchamos. ¿Cómo estás? Vamos a ver. ¿Ahora me escuchas? Sí. ¿Y me ves bien? A ver. Ahí estamos, Estamos por lo bien. menos yo. Estamos bien. ¿Sí? Sí. Ok. Estamos okay. Perfecto. Sí. Disculpe, pero tenía una dificultad en el internet todo el día, hoy día. Así que son estos gajes del oficio. Escuché perfectamente la introducción y agradezco nuevamente la invitación a participar en este programa y poder hacer algunas reflexiones acerca de lo que tú leíste, citando a Luis Emilio Recabarren, con esa pregunta que no solamente se la hizo en el 16, en 1916, también se la hizo en 1910, acerca de qué celebran los sectores populares en esta fecha tan significativa que es el 18 de septiembre de 1810, ¿cierto? Donde se configura, se establece el Día de la Independencia Nacional. Entonces la pregunta es bien pertinente acerca de ese proceso que se abre en 1810 y que culmina más tarde en 1828, 1823, y se prolonga hasta, uno podría decir, hasta 1830, cuando ya se consolida aquel proceso que se abrió el 18 de septiembre, que es la proclamación y el establecimiento de un Estado político moderno, podríamos decir un Estado, y aquí voy a decir una palabra que puede generar algún tipo de confusión, un Estado soberano e independiente de una colonia o de una metrópoli, mejor dicho. Entonces ya es conflicto porque uno dice un Estado soberano. Pero antes de entrar en ese punto, vamos al tema de que tú estabas señalando tan bien con respecto a lo que decía en 1910-1916 Recabarren. Indudablemente que si uno coloca y se coloca en el contexto de 1910, 1916 o 1920, que es un periodo bastante difícil, complejo, en términos de condiciones materiales de la existencia, para la existencia de los sectores populares, era el momento en que la situación de vida de los sectores populares, de los sectores trabajadores, de los sectores campesinos, de los sectores portuarios, etcétera, era de condiciones muy magras, muy miserables. Estamos en plena situación de la cuestión social. La cuestión social implica, como yo lo he dicho en varias oportunidades, ¿cierto?, dos cuestiones. Una, todo lo que significa la transformación de las condiciones materiales de reproducción de la fuerza de trabajo en el paso de una economía tradicional hacia una economía capitalista
minera exportadora, pequeña industrial, etcétera, con todas las condiciones que eso significó para las clases proletarias, para las clases populares propiamente tal, esa transformación de pasar de un sujeto campesino a un labrador, peón, ¿cierto?, a un sujeto proletario propiamente tal, ¿cierto? Entonces eso trajo una serie de consecuencias. Chile tenía una de las más altas mortalidades infantiles, unas condiciones de vida pero muy, muy miserables, que la historiografía social, la historiografía que se ha dedicado a estudios de esa naturaleza ha demostrado fehacientemente que la cuestión social en Chile era muy dramática. Y por lo tanto, al calor de esa situación, al momento específico, la pregunta de Recabarren, ¿de qué había servido la independencia para los sectores populares? La pregunta era nada, o mejor dicho, la respuesta era nada. No se había beneficiado los sectores populares y el proletariado, los campesinos de este proceso, sino que más bien Recabarren siempre ha dicho, y lo dijo en Rico y Pobre, ¿cierto?, y posteriormente en otras cosas, lo dejó claro de que eso había beneficiado a un sector de la sociedad chilena, a la clase dominante, a la oligarquía, a las nuevas capas medias que estaban constituyendo, surgiéndose, etcétera. Pero para la gran mayoría, para la masa popular, esto no había sido positivo. Ahora, independientemente de las condiciones populares, las condiciones materiales en las cuales se desenvolvía el proletariado, y la pregunta es que debía hacerse, ¿no? ¿Celebraban realmente los populares, el bajo pueblo, las fiestas patrias? ¿Desde cuándo comenzaron los sectores populares a celebrar este acontecimiento? ¿Desde cuándo, cierto, comenzó a constituirse en ello la idea de que había que celebrar ese acontecimiento? Esa es una de las preguntas que más importantes que uno podía formularse con respecto a esto. ¿Por qué los sectores populares, que se ven tan golpeados, se ven tan empobrecidos, se ven marginalizados, excluidos, explotados, etcétera, celebran o conmemoran? Y lo hacen abiertamente, o sea, lo hacen de manera muy, muy festiva, ¿no? Hay crónica, hay una serie de estudios que demuestran que la fiesta celebratoria de la independencia toma lugar tempranamente en la construcción de lo que son los años de la temprana república, si tú quieres llamarlo de alguna forma. Estamos hablando entre 1818, 1820 en adelante, que ya comienzan a fijarse los días de festividad para conmemorar este acontecimiento. Y el pueblo participa en eso, participa en la fonda, las chinganas, así se denominaban, donde iban a pasarlo bien, a bailar, y durante un par de días se celebraba el asunto. La pregunta es, ¿por qué lo hacían? ¿Ah? ¿Por qué lo hacen hasta el día de hoy? Tú estabas describiendo situaciones de condiciones materiales actuales, pero tú ves que si nosotros hacemos un recorrido por los diferentes espacios comunales, territoriales, barriales, poblacionales de nuestra ciudad o nuestro país, vamos a encontrar que en diversos lugares se están levantando espacios de la diversión. ¿Ah? Ahí mismo en Renca se está llevando a cabo una de las fondas grandes que existen en la comuna, en la región metropolitana, y así en otros lugares. En la Pampilla, cuando uno va a la Pampilla en Coquimbo, uno se da cuenta de que ahí está el pueblo celebrando, conmemorando, pasándolo bien, y no por un día, sino por una semana o 10 días.
Entonces, es misteriosa el hecho de que a pesar de que hay aspectos que uno podría decir, mire, la independencia nacional no fue independencia nacional, porque de pasamos a ser colonia española, pasamos a caer en el dominio del imperio británico durante casi todo el siglo XIX, hasta 1820, que posteriormente entramos en la órbita de la dominación imperial de Estados Unidos, y parece ser que nunca hemos tenido independencia propiamente tal, y no somos plenamente soberanos porque tenemos estos dominios, pero igualmente celebramos. Entonces, la pregunta es, ¿qué celebramos? Esa es la pregunta, ¿qué celebramos? Entonces uno reflexiona sobre este asunto, y puede ser que estaba a partir de 1810, tal vez un poco antes, comienza a configurarse una cierta identidad nacional, una cierta configuración de que somos parte, a pesar de nuestras diferencias sociales, a pesar de nuestras diferencias de clase, hay un elemento que nos une a todos y a todas los habitantes de este territorio, y que nos hace ser partícipe de este territorio al cual vamos a nombrar como patria, y por lo tanto la patria. Ese es el elemento que permite la unificación. Ahora, ¿cómo se hace esa unificación? ¿Cómo se hace y cómo se construye esa identidad? ¿Cierto? Ese es el elemento central que se pone en movimiento, diría yo, a partir de 1810 en adelante, cuando se inicia este movimiento de los criollos por buscar la separación de la metrópoli, ¿cierto? Y poder constituir un gobierno propio, un gobierno, comillas, nacional, un gobierno nacional cuando no existe todavía la nación. Entonces, en ese sentido, cobra mucha fuerza la idea de que en Chile primero se constituye el Estado, y ese es el Estado el que constituye la nación, que es la tesis más fuerte de Mario Góngora, el historiador Mario Góngora, en la cual, cierto, que dice Mario Góngora en su libro, el Estado, la noción del Estado en Chile en el siglo XIX, siglo XX, en que el Estado forma la nación. A diferencia de otros procesos políticos y sociales y culturales que se dieron en otras regiones, especialmente en Europa, donde es la nación, ese conjunto de sujetos y sujetas que tienen cierta identidad, van a formar un Estado. Acá, según dicen unos, que fue al revés. Yo diría que fue un proceso que tiene elementos simétricos en la larga duración, como también elementos asimétricos, más bien en las cortas duraciones, es decir, si usamos ese lenguaje temporal de Fernand Braudel, que nos permite distinguir que hay un periodo más intenso de construcción de esa nación, y otros periodos más cortos, que son más conflictivos, menos potentes para la formación de aquello, ¿no? Y si uno se remite a esa situación, uno ve que la independencia misma, Nelson, fue una conflictividad entre distintos grupos, los cuales se alinearon, uno a favor de los patriotas, comillas, patriotas de ese momento, y otros que se alinearon, ¿cierto?, en defensa del rey. Y por lo tanto, esto fue casi una confrontación civil, si lo tomáramos que fuera una guerra civil propiamente tal, como y se generó, ¿cierto?, una necesidad de construir estos elementos identitarios. Y eso explica, por ejemplo,
en la primera administración que hace José Miguel Carrera, ¿cierto?, para crear los símbolos patrios, las banderas, los escudos, la creación de instituciones como el Instituto Nacional, para que este fuera el lugar donde tenía que formarse el ciudadano de esta nueva nación que emergía. Es decir, habían elementos que eran construidos desde los grupos que tenían la capacidad de poder, la capacidad de poder imponer al resto una nueva identidad y comenzar a despejarse, despegarse, destrozar la antigua formas. Date cuenta que hay un elemento que es propio de la mentalidad de la época, ¿no? Los hombres y mujeres del momento van a construir entidades, instituciones, incluso liturgias que son muy parecidas a las que existían durante la monarquía, el dominio de la monarquía. ¿Por qué? Porque no había un conocimiento acerca de cuáles eran, comillas, las instituciones republicanas. Se hablaba del republicanismo, pero no se tenía en mente qué tipo de instituciones republicanas había que constituir. Entonces era una mezcolanza, era una situación bastante híbrida, totalmente híbrida. Y eso era no solamente en los sectores dominantes, sino también en los sectores populares. ¿Cómo hacer sentir a un labrador, a un peón, a un afuerino, a un campesino, ¿cierto?, que debía sentir como propio aquello que se nombraba ahora como patria? Hay una anécdota que refleja muy claro esto que estoy diciendo, que llega el presidente, un presidente del siglo XIX a una hacienda y pide ingresar, y un campesino que le impide el paso y dice que no puede entrar porque el patrón no le ha permitido el ingreso a nadie. Le dice, pero yo soy el presidente de la República. Y el campesino lo mira y dice, ¿y a mí qué? ¿Qué es esto? ¿Qué es el presidente de la República? ¿Qué? Entonces te das cuenta que hay que es un elemento que no es que sea esa persona fuera ignorante o no estuviera educado, sino que es la mentalidad de la época, que son mucho más persistentes las mentalidades que los procesos educativos, porque son de más larga duración y más lento en su transformación. La mentalidad hacía que el dueño, el hacendado, el señor, era el que mandaba, pero no esta cosa abstracta, así como el presidente. Entonces, evidentemente de que la construcción del sentimiento patrio fue un proceso que se fue dando a lo largo del tiempo, y lo fueron asumiendo todos y todas las clases sociales de una manera u otra. Es decir, otro con mucho más consciente, indudablemente, que la clase dominante tenía la conciencia clara de que ellos eran los que mandaban, los que tenían el poder, y por lo tanto ellos iban construyendo también esta nación a su propia imagen y semejanza. Es decir, ellos iban haciendo de que los sectores populares, los sectores dominados, asumieran esa cosmovisión que la clase dominante iba reproduciendo en el tiempo. Y fundamentalmente eso se hacía a través de distintos medios de socialización, a través de la misma forma como yo me relaciono con ellos, en la manera como yo los dirijo, en la manera que yo los involucro en los procesos, les voy entregando aquellos elementos para que ellos vayan formándose. Y fíjate que uno de los elementos más fuertes, y aquí yo concuerdo con más que con Góngora, concuerdo con Álvaro Jara, historiador también, de que la guerra es un elemento aglutinador identitario.
varios estudios y especialmente uno que es muy interesante que yo quiero citar al profesor Julio Pinto y a la profesora Verónica Valdivia Ortiz de Zárate, que tiene un libro que se llama Los chilenos todos, la construcción social de la nación entre 1810 y 1840. Este libro es un libro muy interesante que te permite comprender cómo se fueron imbrincando esta idea de que los sectores populares también se tenían algo que celebrar, algo que aplaudir este día 18 de septiembre. No era tal vez celebrar algo bastante abstracto, pero a la medida que fueron participando en distintas contiendas bélicas, y especialmente con los vecinos, y la primera fue la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana, en la cual, cierto, la batalla de Yungay y la presencia del roto chileno juega un factor fundamental para ir creando esta idea de que son parte de una patria, de un mismo suelo, que comparten intereses, aunque tú y yo sabemos que son intereses no iguales, pero que pertenecen a una misma patria. Y eso fue desarrollándose con la Confederación, el triunfo de Yungay. Hay un tema, que el himno de Yungay, que es muy cantado, y el 20 de enero se celebra como en la fecha de la fiesta del roto chileno, y ahí en la Plaza Yungay, donde está el monumento al roto chileno, se hacían fiestas populares celebratorias de esa imagen, la imagen del roto. ¿Ah? Te das cuenta que el sector popular adquiere una identidad a través de la identidad del roto chileno. ¿No? Sí, Juan dime. Carlos, no te escucho, se ha perdido el... No te escucho, Juan Carlos. ¿Y ahora me escuchas bien o no? Ahora sí. En el momento determinado se perdió. Quiero, antes que nada, destacar un saludo que nos envía Luis Grau. Dice: excelente invitado, gracias. Saludo al profesor, maestro y catedrático Juan Carlos Gómez Leighton. Recordar, gracias, en estas fechas que fue Chile el primer país de América en abolir la esclavitud. Entonces, bueno, es un elemento que él aporta. Tito Ñanco también nos dice: hola, don Nelson, ya se siente el aroma del 18, los volantines, las banderas chilenas flameando y el Cerro Renca verdecito, dominando el sector poniente de nuestro Santiago. Yo anduve ayer caminando en una de sus... tiene como 4 picos el cerro. Hay uno, es el Cerro Colorado, yo vivo a media cuadra, el Cerro Colorado, precioso el cerro, que nos identifica a los renquinos. Yo quisiera, en todo caso, señalar de que 1810, que es la fecha que se menciona así más insistentemente, porque se inicia un proceso, pero ese proceso al inicio no era muy claro, no era muy definido, era confuso. Tanto que el cabildo que se reúne para iniciar lo que, sin saber ellos qué es lo que iba a hacer después de ese acto, declarar que se ha creado un desconocimiento de la monarquía que existía en ese instante dominando en España, que había sido desplazada de los reyes españoles por la invasión de Napoleón, ¿no? Y estaba en mano francesa. Entonces el cabildo de 1810, ¿no? El 18 de septiembre, es un cabildo que dice: nosotros seguimos respetando, somos parte del dominio español, pero hoy día, ¿no?, dado esta situación, ¿no?, nosotros nos declaramos al margen de quien esté al frente
del Imperio Español subyugado o vencido ahí por las fuerzas napoleónicas, ¿no? Por un lado, ¿no? Entonces no hay una declaración real de independencia, de desconectarse de España, pero se inicia un proceso, ¿no? Se inicia un proceso y lo interesante es que se constituye por un cabildo de los ciudadanos, claro, los ciudadanos con más recursos, pero son las personas, ¿no?, que vivían en Santiago quienes se convocan para hacer esto. Y el proceso... Lo que habría que señalar, y además, perdona, Nelson, es lo siguiente. Sí. Lo contradictorio y las diversas dimensiones antagónicas que tiene el mismo proceso. Y tú lo estás señalando. En primer lugar, se señala que es un cabildo abierto y fue un cabildo cerrado, por invitaciones. 360 invitaciones fueron entregadas a los principales de la ciudad de Santiago. No participó allí ni el bajo pueblo, ni el medio pueblo, sino que participó directamente los principales, la fortuna más importante de la plaza, estuvieron ahí representadas. Pero no era un cabildo, se hizo cabildo abierto, pero fue un cabildo cerrado. Primera contradicción. Segunda elemento, se planteaba la idea de establecer un gobierno a nombre de Fernando VII, mientras éste regresara al trono, pues que estaba detenido por Napoleón Bonaparte en Bayona. Cabe señalar un hecho bien, el arresto de los reyes españoles, tanto Carlos IV como Fernando VII, padre e hijo por parte de Napoleón Bonaparte, fue en 1808. Y las noticias llegaron con mucho más tardía a Chile. Entonces, cuando se hace el cabildo abierto para ver y responderse una pregunta que es una pregunta política, que fue formulada no solamente en América, sino que también fue formulada al interior del proceso hispánico, digamos, de la península. Si el rey no está, esa fue la pregunta, si el rey no está, ¿a quién le pertenece la soberanía? Y la respuesta que se dieron los españoles peninsulares en España, en la península, fue: si el rey no está, la soberanía vuelve al titular de esa soberanía, que es el pueblo. Y por lo tanto, el pueblo, que está definido muy claramente como aquellos hombres buenos, sabios y poderosos de los espacios territoriales X o Z de España, son los que deben tomar la decisión de conformar un nuevo gobierno. Y por eso se establecen distintas juntas de gobierno, entre ellas, ¿cierto?, después la Junta de Sevilla y otras, ¿no? Y así ese mismo proceso juntista que se da en la península se va a repetir en América Latina, y se va a repetir en Quito, se va a repetir en Buenos Aires, en Chile y en diversos otros lugares, ¿no? De manera que eso es lo que da origen a este proceso de independencia. Y viene estos gobiernos que buscan gobernar los reinos, las colonias, mientras el rey no está. Cuando se produce la llegada de una nueva generación de hombres, porque piensa tú que el Mateo Toro y Zambrano, que va a ser el presidente de la Junta de Gobierno, la primera Junta de Gobierno, era un señor que tenía cerca de 80 años. Y cuando ya llega una generación nueva, más joven, y la voy a representar a esa generación más joven en la figura de José Miguel Carrera, ya viene con un conjunto de ideas nuevas que se había ido forjando también dentro de la lucha de independencia contra el dominio francés que los propios españoles habían desarrollado después de la ocupación de la península. De manera entonces que eso también lleva a que esta nueva gente traiga la idea de la independencia. Eso lleva a Carrera, el 4 de septiembre de 1811, a dar el primer golpe de Estado, si tú quieres, porque derroca, a través de una intervención militar, de un motín militar, derroca
a la Junta de Gobierno y establece una nueva donde él obviamente que se coloca como parte de esa nueva Junta. Y se inicia este otro proceso. Tú decías recién, por ejemplo, un dato muy interesante. Se establece, la primera Junta de Gobierno establece la ley, la libertad de vientre, es decir, que cualquier de esclavo o hijo de esclava que naciera en el territorio nacional era libre. No era libre la madre, pero sí el vástago, al ser parido dentro del territorio que se establecía, ¿cierto?, como Chile, quedaba libre. Fíjate que después, más tarde, en 1800 y tanto, a comienzos de la República, se establece el fin de la abolición total de la esclavitud. Y era tan contradictoria la misma situación que vivían los hombres y mujeres, diría yo, los hombres principalmente, en esta idea de lo antiguo y de lo nuevo, de lo moderno y de lo tradicional, de las formas viejas y las formas nuevas, políticamente hablando, entró, que el propio el general Freire, que incluso Gabriel Salazar ha destacado como uno de los verdaderos, comillas, padres de la patria, se opuso él a la esclavitud, porque consideraba que eso venía a modificar, a cambiar las estructuras de la sociedad propiamente tal. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Mostrando esa contradicción de los distintos sujetos, porque todo lo que estaban haciendo era nuevo, todo lo que estaban produciendo históricamente era novedoso, todo era inédito para ellos. Entonces era una mezcla, por eso yo digo que Chile o la República Chilena nace en esta hibridez de lo antiguo, de lo tradicional, de lo monárquico, de lo republicano que era desconocido para muchos, etcétera. Yo tengo la tesis de que la República se construye fundamentalmente a partir no del liberalismo, como lo han sostenido la mayoría de los historiadores en Chile, la mayoría de ellos, ¿cierto? Y como también a nivel latinoamericano, dicen que el elemento que lleva a la fundación y que lleva a este proceso de emancipación es el liberalismo. Yo digo que no, que eso está equivocado, que es una mala lectura porque no se han fijado en otros elementos que estaban presentes en la generación que se hace cargo de la construcción del Estado, que es muy distinto construir el Estado que llevar a cabo la guerra de independencia. ¿Y qué serían esos sectores totalmente diferentes? ¿Quiénes serían esos sectores que tú aludes como distintos al liberalismo? Lo que yo sostengo, que a finales del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX, producto del gobierno de los Borbones en España, se inicia un proceso temprano de modernización, pero esta modernización no está a cargo del liberalismo, sino está a cargo de uno de los antecedentes del liberalismo, que es el pensamiento político, filosófico, económico, fisiocrático. El pensamiento fisiocrático es un pensamiento que se desarrolla fundamentalmente en el siglo XVIII, el siglo XVIII, segunda mitad del siglo XVIII, en Francia. ¿Y qué es lo que es, dónde ponía el acento el pensamiento fisiocrático? En el desarrollo de la agricultura, en el desarrollo de el agro. Era esencialmente una teoría económica que apuntaba al desarrollo del espacio agrícola. Y eso dio lugar a la conformación de ciertas organizaciones que son las sociedades de amigos del país, y las organizaciones de amigos del país, fíjate tú que tú las encuentras en el siglo, la segunda mitad del siglo XVIII, desde México hasta Argentina, pasando por Chile. En todos los países latinoamericanos existentes en ese momento, que eran países de las colonias, el virreinato, se forman las sociedades de amigos del país. ¿Y quiénes son las sociedades de amigos del país? Son un conjunto de hombres
fundamentalmente, e insisto, porque estos son hombres, ¿no? Las mujeres estaban excluidas de toda participación política o social o intelectual, estos hombres piensan qué es lo que debe ser el desarrollo. Fueron los primeros en pensar el desarrollo de la economía y de la sociedad latinoamericana, poniéndole énfasis justamente en el desarrollo del agro, porque eran fundamentalmente hombres que estaban ligados a las haciendas, a las plantaciones, a los grandes latifundios, etcétera. Entonces eran hombres que estaban ligados a la tierra. Entonces ellos plantean, y aquí se reúnen en Santiago durante varios años, ¿cierto? Se reúnen y van sacando una serie de memorias donde van diciendo qué es lo que necesita el país. ¿Qué es lo que necesita el país? Entre otras cosas, arreglos, avances en tipo de riego. Crearon el canal San Carlos, creado por la Sociedad Nacional de los Amigos del País, otros la canalización para el riego, etcétera. Son hombres que piensan la sociedad en términos de su desarrollo, digamos, económico. ¿Y cuál es la situación? Ellos eran liberales, si tú quieres, en lo económico. ¿Por qué? Porque planteaban que era necesario impulsar el libre comercio para que las mercancías producidas por la tierra, que según ellos era el único lugar donde se producía la renta, ¿cierto? Tenían que dar lugar a salida. Y por eso el decreto de libre comercio de 1810, impulsado por estos grupos. Y luego eran absolutistas, totalmente absolutistas en términos políticos. Ellos creían en la libertad del comercio, pero en el absolutismo político, en la concentración del poder, en el poder, valga la redundancia, ejecutivo. Por eso la mayoría de esta gente va a apoyar durante 30 años y un poco más a los gobiernos autoritarios, a los gobiernos conservadores, que son todos, ¿cierto?, grupos que están vinculados con los amigos del país, que van después a formar. Fíjate de este dato, Nelson. Este dato muy pocas veces se dice. La Sociedad de Amigos del País van a dar origen a nada menos que a la Sociedad Nacional de Agricultura, que es la sociedad nacional, la representación misma del poder oligárquico terrateniente que tiene larga duración durante todo el siglo XIX y gran parte del siglo XX. Por lo tanto, ellos van a ser parte de la construcción de este Estado. Y por esa razón, el Estado chileno que se construye es un Estado profundamente autoritario desde esa fecha hasta el día de hoy. Excepto los periodos democráticos que se puede tener durante el siglo XX, son los únicos momentos en que el Estado adquiere una condición más democrática. Pero durante todo el siglo XIX, el Estado siempre fue un Estado autoritario, excluyente, que dejaba fuera de la participación a mucha gente. ¿Por qué? Porque era absolutista. Bien, Sí, veamos otro era aspecto. Me interesa ver otro aspecto, siempre volviendo a la fuente, esto de 1810 y los años, el proceso que se inicia, porque hay diferentes puntos de vista ahí que entran en conflicto, ¿no? Los Carreras, por un lado, con mucha cercanía de Manuel Rodríguez, ¿no? Y por otro lado, San Martín y O'Higgins, ¿no? Y muy vinculado a los intereses de las grandes haciendas, ¿no?, que manejaban esto como en las primeras batallas son no un ejército formal, porque no existía tal cosa al margen de los españoles, ¿no?, sino que son confluencia de grandes hacendados que constituyen montoneras con sus personal propios inquilinos. Entonces, y peones. Claro. Entonces, habían ideas encontradas, ¿no? Y por eso después terminan, además está de por medio la sociedad lautarina, ¿no?, que con muchos vínculos hacia la masonería
originada en Inglaterra, ¿no? Que tiene una concepción de sociedad distinta a la que tenían otros expositores de la lucha anticolonial. A ver, yo tengo la impresión, amigo... un momentito, déjame exponer para que te quiero pedir una opinión justamente. Entonces, tan así que tan encontrada era el contrapelo de una y otra posturas, ¿no? de esta manera de construir el proceso emancipador, como termina siendo en algún momento determinado, que se origina el primer asesinato político de Chile. Manuel Rodríguez asesinado, ¿no? Por su pensamiento y sus acciones, ¿no? Exageradas, pero que se le veía con mucha reticencia por O'Higgins y San Martín, ¿no? Y quienes lo asesinan son un conjunto, un destacamento de origen argentino, ¿no? Que lo llevaban hacia Valparaíso supuestamente para embarcarlo y sacarlo del país, ¿no? Como nuevamente expulsarlo del país por su accionar político. También son fusilados los hermanos Carrera, ¿no? Entonces fue un proceso que hay que tenerlo presente. Eso me gustaría que tú lo discutieras, lo expresaras tu opinión, ¿no? Pero quiero citar también a Tito Ñanco, que nos dice: las naciones se han creado bajo luchas armadas, son una suerte de crisol que templan a la gente y los reúnen en una causa común. Y señala Tito Ñanco, ¿qué tal, Tito? Los criollos se aburrieron de pagar tributo, ¿verdad?, como una de las razones, a un reinado de ultramar. España se convirtió en una carga muy pesada para la reciente nación chilena, ¿no? Eso lo agrega como un comentario nuestro amigo y seguidor de este programa, Tito Ñanco. ¿Qué nos puedes comentar tú? Porque nace con un signo de violencia ya este país que comienza a desarrollarse, ¿no? Bajo una institucionalidad, formando un Estado, como tú lo señalas, ¿no? Tu opinión de este sector no tan liberal, sino que de otro carácter, participan de esta situación, ¿no? Sí. A ver, yo tengo la impresión que dentro de lo que son la historia política del conflicto que se abre en 1810 y posteriormente, como digo, el momento en que se vuelve conflictivo abiertamente como una confrontación de tendencias al interior de ese proceso, es a partir del 4 de septiembre de 1811, cuando don José Miguel da ese golpe de Estado, porque ahí se produce la división entre los carrerinos, ¿cierto?, y los higienistas, entre estos dos sectores que se van a disputar el control o la dirección de ese proceso. En ese sentido, ¿cierto?, esta escaramuza que tú estás señalando, estas querellas, estas controversias, estas disputas, estas conflictividades que se dan al interior del grupo que dirige el proceso, tiene que ver también con cuestiones que van más allá de un proyecto político, sino son bien marcadas por la personalidad, por el carisma, por la ambición de distintos grupos. Pero todos pertenecían, y yo quiero ser muy claro en esto, todos pertenecían al grupo dominante, ¿ah? No eran que fueran grupos que provenían de sectores sociales subalternos a confrontar a estos grupos, no, eran conflictividad dentro de la élite que conducía la cuestión, ¿no? Entonces, y ese es un periodo que va entre 1811, si tú quieres, hasta 1823, 24, cuando se produce la abdicación de O'Higgins, en la cual la generación que había participado en el proceso de guerras de independencia
van a ser reemplazados por otro grupo de gentes, de otro tipo de sujetos que no habían participado directamente de ese proceso, sino que son los que yo distingo que los que van a construir el Estado. Y el Estado chileno no solamente tiene que ver con esta muerte de Manuel Rodríguez, ni tampoco con el fusilamiento de los hermanos Carrera y otros crímenes y otras situaciones que se producen por estas querellas, que si bien es cierto, había una diferenciación marcada entre que los Carrera, y especialmente José Miguel, era mucho más pro-norteamericano, pro-estadounidense. Él es el que le abre las puertas a los Estados Unidos recién emancipados para que vengan a visitar, ¿cierto?, este país. Carrera se va a armar a Filadelfia, consigue un conjunto de armas y barcos que llegan y que son apresados en Montevideo, etcétera, pero él abría un espacio con los amigos norteamericanos, los estadounidenses. Bueno, la primera imprenta la trae de Estados Unidos, él establece las primeras relaciones diplomáticas con el cónsul norteamericano que llega a Chile. Es decir, era eso. Carrera representa el imperio, los intereses del imperio norteamericano en Chile. Y por otro lado, ¿cierto? Digamos que O'Higgins, fundamentalmente O'Higgins, representa los intereses británicos. Es decir, está vinculado con la Gran Bretaña de la época. Recordemos que durante el gobierno de nuestro amigo O'Higgins se establece el primer empréstito, es decir, se establece la primera deuda externa chilena, que es el empréstito en la cual, cierto, O'Higgins autoriza a Cos Irribarri para poder tener ese empréstito, que es la primera deuda para poder costear una serie de gastos que tenía que ver con la escuadra libertadora del Perú, si no me equivoco. Entonces, representaban eso, pero no eran que tuvieran diferencia en términos de quién tenía que, en términos de proyectar un tipo de sociedad. Yo creo que si cuando uno analiza el pensamiento de O'Higgins, analiza el pensamiento político de Carrera, etcétera, tienen formas distintas, pero no necesariamente contradictorias. Yo diría que son parte de la misma clase, disputándose el poder a qué conducir. Pero lo fundamental no está ahí en esa. Si tú te vas a todos los procesos que se ocurrieron en América Latina, producto de la emancipación y las disputas entre los distintos dirigentes o caudillos del proceso, son múltiples. Las traiciones están marcadas por eso, tanto en la Gran Colombia, entre Santander y Bolívar, bueno, para qué decir, en México, entre Allende, el cura Hidalgo, entre Morelos y cuantos otros, etcétera. Es contradictorio todo. San Martín es un tipo que tiene ideas monárquicas, tremendamente monárquicas. Él tiene también contradicciones, etcétera. Pero lo fundamental, Nelson, es que el proceso constructivo del Estado y de la nación corresponde a un segundo grupo de hombres, en la cual ahí aparece, entre otros, ¿cierto? José Joaquín Prieto y su ministro de Interior, don Diego Portales. Y si hay un hecho violento que define la construcción de la República, no es el asesinato de Rodríguez, sino que es la guerra civil del 29. Esa es la que realmente va a dirimir y va a definir el conflicto entre los sectores que podían ser, comillas, más liberales, o los sectores, como te digo, conservadores, como ha sido la forma como lo ha presentado la historiografía.
Además estamos nosotros reflexionando sobre imágenes, sobre narrativa, sobre relatos que la historiografía conservadora y liberal nos ha presentado. Y que la historiografía mesocrática, como también la historiografía popular o la historiografía de izquierda, muchas veces ha terminado, ¿cierto?, repitiendo o avalando ese tipo de cosas sin cuestionar profundamente aquello. ¿Ah? Entonces, en ese sentido, yo creo que lo fundamental de la construcción no está en esta gente que dio la lucha, que fue importante, indudablemente, que porque lograron triunfar en Chacabuco, en Maipú, etcétera, consolidar el proceso en términos militares. Pero la construcción del Estado no está en ello. Tampoco tiene incidencia las controversias que podía tener los o'higginistas con los carreristas o los larraínes con los otros, etcétera. Eso es parte de una historia que la propia oligarquía ha tratado de construir como relato heroico para que el resto de la sociedad lo asuma como lo más fundamental. Y yo creo que eso no es lo fundamental. Lo fundamental está a partir de 1829 en adelante, cuando el Estado es construido por la clase dominante. Es decir, ¿y cuál es la clase dominante? La clase oligárquica terrateniente. Esa, la que construye el Estado, y no solamente construye el Estado, construye la nación. Y te dice qué es lo que tienes que celebrar y qué es lo que no tienes que celebrar. Eso es lo fundamental. Hay distintas lecturas, tal como tú lo señalabas, Juan Carlos, con respecto a la apreciación de estos hechos históricos, ¿no?, ocurridos. Y hay una cantidad de autores que discrepan sobre distintos puntos. Uno que nos ha llamado la atención, porque ha estado más de una vez por estos lados, las presentaciones del profesor Gabriel Salazar, ¿no?, que señaló un hecho que sigue siendo muy importante, ¿no?, que es la abdicación que tú señalás de O'Higgins. En realidad no es tal cosa. Lo que hay es una decisión del Cabildo de Santiago, ¿no?, junto con una gran cantidad de cabildos de distintas ciudades que funcionaban de esa forma, sacan del poder como director supremo por su actitud tiránica, no democrática, y en un procedimiento que se llama juicio de cuentas, que es un tema muy relevante, en mi opinión, y he leído algunos trabajos bien interesantes al respecto, porque conllevan la voluntad de colectiva establecida de los cabildos respecto a temas que le eran relevantes. En este caso, terminan con el intento de O'Higgins, que quería convertirse en poder tiránico por alrededor de 10 años más de los que ya llevaba ejerciendo, a través de un artilugio que él propone, pero que es denunciado, y se toma la decisión de sacarlo del poder y enviarlo fuera del país, ¿no? Hubo hasta propuesta de ajusticiamiento, pero al final lo que se toma es la decisión de sacarlo del país, y cuando posteriormente pasa cierto tiempo y pide una reconsideración al cabildo que lo había sacado del país, el cabildo se reúne y dice no, permanezca fuera, y tuvo que fallecer en Perú, ¿no?, donde se radicó definitivamente. Ese es un tema muy relevante porque expresa un indicio, un asomo de ejercicio colectivo, democrático, más ampliado, pero que aún así no incorpora a los sectores subordinados a la sociedad. No son los artesanos que participan en los cabildos, salvo algunos pocos, ¿no? Sino que son principalmente las familias patricias, ¿no? Los no plebeyos que por sus faltriqueras de dinero se autoarrogan
representatividad del conjunto, ¿no? Son temas que siguen pendientes. Uno de los asuntos que nos llama la atención y que vamos a convertirlo en un tema en alguna de estas reuniones los días martes, va a ser el tema de cómo se configura el Estado chileno en la fecha que tú más o menos señalas, 29. Porque esos juicios o cuentas, quien les pone término es precisamente Portales, Diego Portales. Bueno, por eso mismo, es que ahí está el punto interesante. Y se afirma lo que tú señalabas, que esto era un dominio de los sectores de mayor poder económico y hacendado, ¿no? Y el país... No, yo lo que quería apuntar, Nelson, es con respecto a esa imagen de lo colectivo que yo sé que Gabriel ha hecho y ha escrito sobre eso. Pero yo tengo la impresión de que él no logra todavía, o no la ha analizado tal vez, la idea de que los cabildos de las distintas ciudades, que hay que preguntarse también qué tipo de ciudades eran, ¿ah? Porque si nosotros partimos esto con esta sesión de trabajo, de conversación hoy día con respecto a las condiciones materiales de las clases trabajadoras chilenas, de acuerdo a la visión que nos remite Luis Emilio Recabarren, uno debería preguntarse también qué tipo de ciudades eran las que estaban presentes en Chile hacia 1820. Eran villorrios, eran pequeñas aldeas donde no florecía ni el comercio, ni nada por el estilo. Entonces era el dominio, las pequeñas ciudades donde funcionaban los cabildos, por eso lo menciono, era el dominio de los hacendados. Entonces tampoco los cabildos era la expresión de una forma soberana, popular, o de soberanía popular, a eso es a lo que me refiero, de ejercicio del poder, sino eran más bien los intereses de los señores de la tierra los que manipulaban de una u otra manera para sacar. Sí, está bien, sacaron a O'Higgins por tirano, pero no necesariamente abrieron a partir de eso un proceso democrático. El proceso que se intentó realizar no era profundamente democrático y terminó, como tú bien sabes, en la constitución de los regímenes políticos conservadores, autoritarios, que van a dominar entre 1830 ¿hasta cuándo? Hasta 1930. Porque después la famosa República Liberal de 1861 en adelante tampoco fue un periodo democrático. Es que ese es el tema. En Chile el ejercicio del poder soberano de carácter democrático, de carácter popular y ciudadano, no ha sido lo central de este proceso político que se abrió con la idea de configurar un Estado soberano. El Estado se vuelve soberano, sí, es efectivo, pero soberano para una determinada clase, la clase terrateniente y posteriormente la clase mercantil financiera o la clase mercantil y banquera, como el mismo Gabriel ha estudiado, etcétera. Por lo tanto, ahí se va conformando un grupo de élite que va a dominar este país durante largo tiempo, y yo diría que hasta el día de hoy. Fíjate que la diferenciación entre lo que yo decía, esta figura del fisiocratismo, que ha sido muy poco estudiado en Chile, casi desconocido para muchos, es que libertad en lo económico, restricciones en lo político. Es la misma fórmula que aplicó la dictadura durante los 17 años de gobierno dictatorial o de tiranía de Pinochet, que fue avalado por nada menos por Milton Friedman, que decía libertad en lo económico, pero autoritarismo en lo político. Y posteriormente, incluso la misma democracia protegida sigue la misma fórmula. Libertad en lo económico, restricciones en lo político. Es decir, eso es lo que ha caracterizado la sociedad chilena. Entonces, si tú me dices
los sectores populares, los sectores dominantes, ¿tienen que celebrar algo? No. Diría yo, desde ese punto de vista, no. No tenemos nada que celebrar. Por lo menos yo no celebro nada. Te lo digo francamente, yo no celebro absolutamente nada. Porque considero que ¿de qué me están hablando? ¿Libertad? ¿Libertad de ser libres? No somos libres. Estamos dominados por las grandes potencias. Estados Unidos decide abrir o cerrar la llave de cualquier cosa y nosotros nos mojamos total y completamente. Desde que no somos soberanos. Pero eso es un problema de toda América Latina y de la forma como nos incorporamos al mundo capitalista moderno durante el siglo XIX y el siglo XX. Por lo tanto, fíjate que somos el país Chile. Si tú analizas un punto, Chile es el único país latinoamericano que tiene 2 días de celebración de fiestas patrias. El único. Es el único. En México acaba de celebrar el grito, que también es contradictorio, porque en 1810, el 15 de septiembre de 1810, el grito del cura Hidalgo no significó la independencia. La independencia mexicana se estableció muy adentro, después de pasar incluso por una monarquía, y tuvieron un emperador, Iturbide. Entonces, es bien contradictorio todo. El caso de Perú tampoco quería independizarse. Vieron como tanto a Bolívar como a San Martín como ejércitos de ocupación. Es decir, el proceso de independencias es un proceso bastante contradictorio que tiene mucho de mito, mucha demistificación, de mucho de cosas escondidas, que no está todo dicho, y que es simplemente la gesta de un grupo de oligarcas que en un momento determinado decidió tomar el control del gobierno en forma directa. Eso es. Pero de ahí libertad, independencia. Por eso el Chicho, compañero Salvador Allende, y tú lo sabes bien, hablaba de la necesidad de la segunda independencia. De la segunda independencia, que era la independencia económica. Porque, exacto, bueno, los patriotas, los de izquierda también se han creído el cuento de que tenemos independencia política. Claro, ruptura, digo yo, ruptura de lazos políticos con la metrópoli y cambio de metrópoli. Pasamos como la española a la británica y la británica a la estadounidense. Y seguimos bajo esa égida. Entonces yo concuerdo con nuestro amigo Luis Emilio, de que el pueblo, por distintas razones a las que él expone, no debiera celebrar, pero celebra y se siente patriota. Es lo más curioso, que están dispuestos a ir a marchar a una guerra por defender la patria. Y esa patria es la que los explota, pues. Juan Carlos. Señor. Estimado, me recordé de un gran amigo ya fallecido, un historiador, Ariel Peralta, que Ariel, sí, muy querido amigo, que escribió un libro que siempre me cautivó, que le llamó El mito de Chile, ¿no? El mito de Chile, sí. Justamente para remarcar este carácter de aparente libertad y república independiente que tenemos, pero que a juicio de él no era tal, ¿no? Que esto era un mito. Pero imagínate que hay un estudioso mexicano, Fernando Escalante, que habla de los ciudadanos imaginarios para referirse a las ciudadanías que se configuraron y se constituyeron en América Latina a lo largo del siglo XIX, a partir de la independencia. Otros hablan de la ciudadanía invisible. Es decir, es una de las cosas que dejó... hace poco estábamos conmemorando los 100 años de Orlando Fall Borda, un gran sociólogo colombiano, y él dijo siempre lo siguiente, que las revoluciones de independencia
eran revoluciones inconclusas, porque no habían tenido la capacidad, ni la fuerza, ni la potencia de destruir todo lo que implicaba el imperio español, todo lo que era la institucionalidad española. Y se habían quedado cortas en eso. Y las razones de por qué se quedaron cortas tienen que ver con los sujetos que las dirigían. Hasta el mismo Simón Bolívar, esto cuando uno lo dice, mucha gente se siente extraña. El mismo Simón Bolívar establecía de que había que establecer gobiernos fuertes, dictatoriales, tal cual. Bueno, entonces, te das cuenta entonces que es bien contradictoria nuestra independencia. Y nosotros, y yo lo decía en un programa pasado, nosotros pasamos de la alegría, o sea, de la pena, de la tragedia, ¿cierto? Como es el 11 de septiembre, 7 días más tarde estamos celebrando esa patria que te golpeó, pues. Y muchos celebran a las fuerzas militares, a la gloria del ejército, el día 19 que se mismo ocupó militarmente este país. Este país es esquizofrénico, diría yo, con el perdón de los esquizofrénicos, ¿no? Eso es lo que yo pienso. Pasamos de la euforia, de la alegría, a la tristeza. Somos depresivos. Y eso tiene que ver con nuestro origen, que no solamente está marcado con el 18 de septiembre de 1810, sino está marcado desde de 1541 en adelante, y de la rencilla entre los conquistadores. Si tú me nombras ahí, y con esto termino y dejo, tú nombraste ahí varias cosas que tenían que ver con las rencillas de los jefes del proceso, ¿no? Libertador. Pero la conquista, amigo, la conquista, entre los conquistadores, entre los capitanes de la conquista, se mataban entre ellos, estimado. Sí, señor. Las guerras civiles de Perú, Almagro, el primer descubridor supuestamente Chile que llegó a Chile, muerto en una guerra civil. Las guerras eran, pero feroces. Eran feroces. Horribles, feroces. Bien, entonces, pues, cuando tú me dices de la construcción de Chile como a partir de un asesinato político, bueno, hay que partir de la base de que nuestros amigos valientes del pueblo mapuche mataron a 2 gobernadores, pues, estimado. ¿Qué más violento que eso? ¿Qué sociedad más violenta somos? Desde ese momento. Mantenemos tropas durante más de 3 años en un estado de excepción en la práctica, ¿no? Por ¿Qué supuesto. democracia hay en con tropas en las calles y en los pueblos? Esa es una fuente de ocupación militar del Gualmapu, ¿no? Sí. Jaime Malagueño nos dice: excelente invitado, el profesor Juan Carlos, saludos. Y Tito Ñanco termina sus observaciones diciendo: ni los reyes de la libertad, la igualdad y de la fraternidad practican estos. Pero por supuesto. Es que ahí están los mitos de la... la historia de Chile está llena de mitos, sí. y uno de estos es la concentración. Fíjate que esta es una desviación historiográfica. La concentración en la discusión entre o'higginista y carrerista lleva justamente a ocultar muchas cosas de la historia efectiva, de la historia de la lucha por el poder propiamente tal, y lo hace ver, cierto, Manuel Rodríguez, y un historiador que posteriormente cayó en una profunda desgracia por su propio hecho, y no lo quiero relevar de ninguna manera de las atrocidades que cometió. Leonardo León, ¿cierto? Escribe un libro sobre Manuel Rodríguez en el cual nos desmistifica de todo aquel mito que se ha levantado en torno a él, y también muestra en un libro sobre la participación de los sectores populares en la independencia, que va modificando muchas cosas. El problema es que, como cayó en desgracia, producto de sus propios actos insanos, esa historia no se leen esos libros. Y está mal, hay que leerlo. Correcto. Bien, pues. Bueno. Estimado, entonces parece que concluimos
que don Luis Mire, Emilio, señora, en este momento lo único que me queda es decir, irme a una ramada a bailar un buen pie de cueca. Luis Emilio Recabarren, no, hace 120 años atrás, no, tenía toda la razón cuando afirmó en el periódico de El Proletario, no, los juicios que señalábamos al comienzo, ¿no? Debemos agradecer la presencia de Juan Carlos Gómez Leyton en el día de hoy, ¿no? Que nos ha venido a aportar sus análisis, sus pensamientos, sus trabajos respecto a esta materia, que por lo demás es no solamente apasionante, es una materia que nos involucra tan directamente como estamos hablando de nuestro país, de nuestro pueblo, que aún tiene tareas pendientes que cumplir, ¿no? Quizás cuando asumiremos estas tareas pendientes, ¿no? Pero que es una tarea digna y necesaria, no cabe la menor duda, ¿no? Digamos, si contamos del 18 de septiembre de 1810, que algunos establecen que no es así, sino que es posterior, ¿no?, en la independencia, porque ni siquiera se declaró, como dejamos claro, que había independencia en ese instante, serían 215 años, ¿no? Claro. 215 años, sí, que llevamos pendientes de realmente alcanzar el desarrollo de un país plenamente libre, democrático, digno, soberano, ¿no? Agradecemos a Juan Carlos y a quienes siguieron este programa y quienes lo escuchen después en las reproducciones que se van produciendo, su escucha. Y si esto les hace provocar opiniones críticas respecto a nuestra realidad, respecto a la conducta que hay que asumir, ¿no?, bienvenido, ¿no? Recordamos los presos políticos del levantamiento popular de 2019, ¿no? Como también los presos políticos existentes en el Gualmapu, ¿no?, que siempre le dedicamos nuestro pensamiento a ellos permanentemente, todos los programas nuestros por años, ¿no? Y de luego nuestra solidaridad plena, absoluta, al pueblo palestino, que vuelve a sufrir ahora una nueva agresión criminal. Lo quieren sacar ahora de la tierra misma de ellos, expulsarlo de su territorio, asesinando al mayor grupo posible y sacando a la gente de sus propias tierras, ¿no? Para allá nuestro pensamiento. ¿Tu palabra final es, Juan Carlos? Bueno, en primer lugar agradecer a la Radio Renca contigo y a ti mismo, Nelson, la invitación a reflexionar sobre estos temas que muchas veces no se tocan o se hacen, se van por la tangente, qué sé yo, pero es necesario hacerlo con la crudeza, con la crítica bien formulada. Y al mismo tiempo, ¿cierto?, plantear que la necesidad que se tiene de discutirlo y de analizarlo y hacer contrapuntos entre distintas visiones que se tienen, ¿no? Siempre poner en duda lo que yo digo, lo que dicen los demás. Nunca uno tiene las verdades, son visiones, y te agradezco. Y como digo, cierto, este programa indudablemente recordar en este instante también rendirle un homenaje a ese gran profesor que se fue durante estos días, que es Iván Núñez Prietos, si no me equivoco, que fue superintendente de educación durante la época de Allende, fundador del programa de investigaciones educativas, el PIE. Así que una persona que yo tuve la oportunidad de conocer, de entrevistar, hablar largas horas con él, y siempre fueron palabras muy sabias. Así que un recuerdo profundo para Iván Núñez. Gracias por la invitación. Si yo hablara de los maestros que yo he tenido en mi vida cuando empecé muy joven como profesor y como identificado en las luchas populares, claro, Iván Núñez fue uno de mis más grandes maestros, junto con Lautaro Videla Stefoni,
junto a quien fuera subsecretario de Educación durante los 1000 días del gobierno Allende, ¿no? Lo sacaron detenido el día 11 y fue brutalmente golpeado, ¿no? Waldo Suárez Zambón, ¿no? Que fueron mis maestros, ¿no? En materia. El problema con Iván Núñez fue que como asesor principal del ministerio durante todos estos últimos años, hasta que se jubiló hace no mucho atrás, ¿no? Fue que cambió su visión, desgraciadamente, tenía todo el derecho a hacerlo, pero terminó convencido de imponer la educación de mercado, ¿no? Convencido de no apoyar a fondo realmente la educación pública, ¿no? Desdiciendo todo lo que había hecho anteriormente hasta el golpe de Estado, ¿no? Sí. Fue muy doloroso. Esas son las transformaciones que han vivido muchos socialistas en el último tiempo, compañero Nelson. Exactamente. Saludos, don Nelson, dice Tito Ñanco, y feliz fiestas patrias. Y el profe Juan Carlos, disfrutemos un rato, chileno. Está bien, le vamos a hacer caso a Tito. A todas y todos. Saludos para él. Saludos, ¿no? Y un gran abrazo, Juan Carlos, que estés bien. Sí. Gracias, compañero, gracias. Finaliza tu programa No Más. Te esperamos el próximo martes desde las 19 horas en www.rencacontigoweb.com. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten. Por lo tanto, no representan necesariamente el pensamiento de www.rencacontigoweb.com. Es la hora en Renca Contigo. Son las 8:32. Nuestra programación está hecha para ti. Viernes y sábados, 20 horas. Retro Discoteque. Viernes y sábados, 22 horas. El bailable familiar con DJ R2. Social, político, cultural y la música que a ti te gusta escuchar. Renca Contigo.